Bueno, muchas gracias a todos. Qué bueno que se están quedando para el panel. Vamos a dar un par de minutos nada más, como les comentaba Sandra. Muchísimas gracias por estar en la ponencia de Néstor, y claro que sí, ahí la información la tendremos disponible para todos ustedes, para los que se conectaron en el transcurso de la semana. Así que bueno, si quieren, para no perder tiempo ni entretenerlos, vamos a empezar con las presentaciones. Solo quisiera ver nada más. Solo ahorita se van a conectar dos de los ponentes que tenemos invitados para esta mañana. Entonces, ahorita ya vamos a iniciar. Bueno, mientras se conectan, buenos días, Diana. Qué gusto tenerte por aquí nuevamente con nosotros. Hola Pablo, pues el honor es mío, al contrario, muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Este, al contrario, yo estoy asustadísima porque después de la conferencia que acabamos de tener con Néstor, no sé qué más nos dejó para decir, nos dio una super clase en materia de revisión de terceros. Entonces aquí lo que vamos a ver es, oye, ¿cómo hacemos todo lo que nos dijo Néstor, pero de una manera más ágil? O sea, imagínate, el reto no es menor. Ah, buenísimo, buenísimo. No, hay que aprovechar la experiencia de todos ustedes. Gracias. Realmente lo que nos dejó Néstor, pues es súper interesante. Sin embargo, yo creo que la salsa que le puede poner cada uno de ustedes y a la práctica, ¿verdad? Y cómo ustedes han enfrentado todos estos temas, es lo que más les creo que es lo que más va a enriquecer la plática. Entonces, Diana, me gustaría empezar por presentarte mientras que se están conectando Luis y Carlos. Vamos, quisiera aquí, nada más voy a pasarme a donde está tu biografía. Entonces, quiero presentarles a todos a Diana Monraz. Diana Monraz es una gran amiga de Éticos Global desde hace ya buen tiempo, pero también es una profesional de primera. Es Chief Compliance Officer en MAE Global, licenciada en Derecho con maestría en Derecho Constitucional y Juicio de Amparo. Cuenta con un posgrado en el Instituto Nacional de Ciencias Penales de la Universidad Nacional Autónoma de México, en Derechos Humanos y Violencia Familiar, con 3 diplomados, uno en Liderazgo con Diversidad e Inclusión y otro en Innovación y Estrategia para Sustentabilidad. Ambos por EGADE Business School del Tecnológico de Monterrey y un diplomado en Formación Social por parte de la Unión Social de Empresarios de México. Diana cuenta con más de 19 años de experiencia en materia de derecho corporativo y contratos comerciales, con alta especialización en programas de ética, cumplimiento, anticorrupción y antilavado de dinero. Se ha desempeñado en importantes empresas transnacionales públicas en roles como General Counsel y Compliance Officer, tales como Halliburton, Whitford Key Energy, Savvy Energía, Siemens y General Electric.
Asimismo, ha desempeñado diversos cargos como líder del Departamento de Derechos Humanos en el Instituto Estatal de las Mujeres de Tabasco y como titular del programa de noticias Info 7M, producido por TV Azteca. Así que, Diana, bienvenida. Muchísimas gracias, Pablo, por la invitación. Muy contenta de estar el día de hoy aquí platicando con mis colegas para aprender todos juntos y poder compartir experiencias. Gracias, Diana. También buenos días, Carlos, ¿cómo has estado? Hola Pablo, oye, por favor, después de esos pergaminos, di que yo soy solo un consultor, punto. No, no, me siento minimizado acá en este. No, al Para contrario. nada, para nada. Bueno, Carlos, ayúdame con tu apellido, que siempre te lo pronuncio. Eisendecher. Eisendecher. Tú mira, todo el mundo habla de Eisendecher. Eisenhower sin ningún problema, pero Eisendecher se complica, no entiendo por qué. ¿Ah? Bueno, Carlos Eisendecher, profesional experimentado con más de 40 años en la industria financiera, tanto a nivel local como internacional. Posee gran experiencia en banca internacional, habiéndose especializado en los últimos 20 años en temas de cumplimiento, control interno y auditoría interna. Es agente, en cambio, con gran visión de conjunto, se ha desempeñado como oficial de cumplimiento y control interno en varias compañías locales y multinacionales. Ha diseñado e implementado exitosamente modelos muy holísticos de cumplimiento y control interno adaptados a la realidad de cada empresa. Posee además una gran capacidad y habilidades para enseñar, habiéndose desarrollado y dictado en sinnúmero de seminarios y programas de capacitación en temas de riesgos, cumplimiento, ética de los negocios, entre otros para diversas audiencias. Así que, mi querido Carlos, bienvenido. Gracias, Y bueno, Pablito. Diana, mientras gusto que, de conocerte y saludarte. muchísimas gracias, Carlos. Y bueno, tenemos a Luis Mellado, que Luis está por conectarse con nosotros. Parece ser que está teniendo algún problema para conectarse en Teams. Em, Luis, perdón, solo voy a hacer, Luis, por favor, solo cámbiate al link que te acaban de enviar en el grupo, por favor. Entonces, mientras que Luis se conecta en el link que se le está enviando, em, voy a leer su reseña. Luis actualmente es presidente de Asociación Colombiana de Oficiales de Cumplimiento. Es auditor interno BASC y oficial modelo OIM certificado por la Dirección Marítima. Es autor de la certificación para oficiales de cumplimiento, sector Superintendencia de Sociedades, avalada por la ONAC, que es el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia. Posee, aquí tenemos Hola, ya estimado, a Luis. buenos días. ¿Cómo están? Ya tenemos aquí a Luis. Luis, ¿qué tal? Buenos días. Que me alegra verte. Oye, estimado Pablo, un placer. El placer es mío, realmente. Estaba leyendo tu reseña, entonces aquí termino de presentarte con el público. Entonces, les comentaba a todos que Luis tiene más de 10 años de experiencia como oficial de cumplimiento, gerente de riesgos en sectores de servicios públicos, automotriz y en entidades de colocación de crédito. Ha sido docente en diplomados de sistemas antilavado en la Universidad Católica y en la Universidad del Atlántico, ambas en Colombia. Así que, mi querido Luis, buenos días y bienvenido también a este panel. Muchas gracias a todos. Pablo, muchas gracias también a Éticos y a Cumpli por la invitación. Para mí es un orgullo estar aquí con tan magníficos ponentes alrededor. Y bueno, esperamos desarrollar esto de la mejor manera y que bueno, transmitir el poquito de conocimiento y experiencia que podemos tener en todos los sectores frente al tema que me parece muy, pero muy interesante. Muchísimas gracias, Luis. Bueno, entonces, mis queridos Diana, Carlos, Mónica, Mónica, Luis y Diana, empecemos a platicar. Vamos a empezar, señoras, si les parece, Diana, voy a empezar con Diana, damas primero. Muchas gracias. Adelante. Lista. Buenísimo. Entonces, quiero hacerles una pregunta a los tres. Me gustaría que viéramos este tema
desde cada uno de su perspectiva. A mí me parece muy interesante porque creo que los tres tienen backgrounds muy distintos en industrias muy diversas, entonces creo que es muy enriquecedor y aunque es la misma pregunta, estoy seguro que los enfoques van a ser muy interesantes. Así que Diana, ¿por qué tantas veces compras y compliance parecen estar en bandos opuestos? Mira, lo que pasa es que no creo que estemos en bandos opuestos, pero sí, obviamente, buscamos, yo creo que nuestros objetivos con el proceso de revisión de terceros son diferentes y a veces tenemos que buscar esa convergencia, ¿no? Y obviamente, compra siempre trae la presión del negocio, que es algo que es súper entendible. Trae la presión, por ejemplo, sobre todo, por ejemplo, en el sector que estoy actualmente, que es manufactura. Evidentemente, pues tenemos la presión del día a día de la producción, de tener siempre la mejor calidad en los materiales, de tener siempre a los mejores proveedores. Y evidentemente cuando nosotros hacemos el proceso de debida diligencia y nos encontramos con algunos obstáculos, ¿no? Que van no entorpeciendo, pero que sí que van alentando el proceso, pues definitivamente el equipo de compras se empieza a desesperar, ¿no? Y lo entendemos porque los tiempos apremian. Pero la verdad es que yo, por ejemplo, en mi experiencia, creo que compras ha sido el mejor aliado que he podido tener. O sea, he buscado que compras sea un sponsor y como bien lo decía Néstor hace un rato en su conferencia que me pareció magistral, es, oye, el responsable primordial del proceso de debida diligencia, el proceso de revisión de terceros es el equipo de compras. Nosotros somos un aliado, nosotros somos una parte del proceso, porque también viene una revisión del área fiscal, porque también viene una revisión o un trabajo del área legal. Hay áreas, inclusive, por ejemplo, en empresas que manejan los datos. Entonces también hay, digamos que es un proceso encadenado en el que compliance forma una parte del eslabón. Yo creo que una de las principales cosas es hacer consciente al equipo de compras que la responsabilidad del proceso es de ellos, que al final un impacto reputacional, legal, de cumplimiento, de antilavado de dinero, de tema operacional, lo va a tener directamente la empresa. El responsable va a ser el área de compras o cadena de valor, y que nosotros como compliance venimos a colaborar en una parte de este proceso, definitivamente una muy importante, y que venimos a ayudar y a ser un stakeholder, entonces venimos también a ser un business partner del proceso, ¿no? Entonces, yo creo que desde ahí empezamos a delimitar responsabilidades y creo que es importante ser consciente al equipo de compras que no es un tema de que estemos buscando objetivos diferentes, sino que estamos luchando por un mismo objetivo que al final sí va a impactar, algo negativo que pudiera salir o que nosotros pudiéramos detectar, va a afectar los objetivos del área de compras también, ¿no? Y en mi experiencia, al contrario, hemos trabajado sobre todo actualmente muy bien con toda el área de compras, ha sido un sponsor importante, en el proceso de debida diligencia y sobre todo cuando trabajas mucho con proveedores asiáticos donde la cultura es muy diferente, tienes que ser un business partner y tenemos que ser aliados de negocio del equipo de compras, porque definitivamente el reto todavía se vuelve mucho más complicado. Cuando tenemos, por ejemplo, proveedores en Latinoamérica que ya están, sobre todo, por ejemplo, en Colombia, que están mucho más adecuados a la legislación, a la regulación, como en El Salvador, como en otros países, entienden mucho mejor los proveedores el proceso de compras, por qué se hace, cuáles son los riesgos, qué son los requisitos que se tienen que cumplir y que es algo que regulatoriamente en algunos países en Latinoamérica tenemos que cumplir cada determinado tiempo. Entonces ya tenemos una educación y una cultura al respecto y eso hace mucho más fácil el trabajo de ambos equipos. Pero, por ejemplo, el reto, que tenemos cuando son proveedores asiáticos es que pues a veces, se niegan un poco a hacer este proceso de la manera más adecuada, a brindar la información, o definitivamente la información a veces que nos dan no es la más adecuada, no es la actualizada, o no, o hay un, inclusive ya cuando los diste de alta, todavía sigue, y eso es algo bien importante, habiendo un riesgo. Tiene que haber un monitoreo constante, porque luego son proveedores que digamos que la cultura de trabajo, la cultura de obtener clientes es diferente. Entonces ahí hemos encontrado un reto importante donde nos hemos aliado mucho el equipo de compras y el equipo de compliance, porque definitivamente el equipo de compras ha vivido en carne propia lo que es trabajar con proveedores con una cultura de prevención
completamente diferente, sobre todo el tema de corrupción interna y donde las acciones de los proveedores pues afectan al final también a la cadena de suministro de la empresa, ¿no? Entonces, sí parecería a veces que estamos en equipos contrarios, pero yo creo que cuando lo primero que trabajamos en un tema de compliance, y no solo en un tema de revisión de terceros, sino hablamos de ética, hablamos de antilavado de dinero, hablamos de todos los temas que nosotros regulatorios que vemos como equipo de compliance integral, el hacer consciente a nuestros business partners que ellos son responsables del proceso también y los riesgos que esto puede implicar y cómo esto los puede afectar, ha hecho que en lugar de estar en un bando contrario, estemos, como decimos, en el mismo bando y luchemos por no objetivos diferentes, sino por los mismos objetivos, ¿no? En mi experiencia, eso es lo que me ha ayudado. Ah, buenísimo, Diana, buenísimo, buenísimo. Creo que el tema que mencionabas de los equipos asiáticos es interesante porque ayer salieron también a la palestra, entonces creo que ese es un tema que va a valer la pena discutir, creo que con más calma en el futuro. Carlos, voy ahorita a ver voy a platicar con ustedes en el orden que me aparecen en mi pantalla, entonces ya es muy democrático. En una de esas en sus pantallas estamos en orden diferente, pero ya aquí les voy a platicar en mi orden. Así que, Carlos, You're the boss. A por ver, mire, favor, tú. a ver, tengo dos miradas respecto a eso. En primer lugar, hay que entender que ciertas cosas llegaron para quedarse. Y por lo tanto, si eso no se transmite adecuadamente, el famoso tone from the top, ¿ya? Ya no es un tema de estar en bandos opuestos, que yo estoy aquí para esto y yo... Esto vino a quedarse. Y por lo tanto, el ambiente de control existe, debe existir, porque si nosotros no tuviésemos interés en ningún resultado, no hay nada que controlar. Pero lamentablemente hay ciertas cosas que el regulador nos impone como objetivo y por lo tanto ya hay un resultado que tenemos que asegurar que se esté cumpliendo. ¿Ya? Eso es como preámbulo. Yo diría que no es solo compra, yo diría que la organización como un toda está en contra, o sea, es compliance contra la organización, por llamarlo de alguna manera, y eso más que nada es como, en mi humilde opinión, digamos, es el resultado de la cultura de silos. ¿Ya? ¿Cuántas veces no hemos escuchado? Aquí no tiene que ver con compra, pero en el mundo de las ventas, por ejemplo, a mí me pagan para hacer negocio, no tengo tiempo para hacer esa cosa. Pero fíjate, entonces, cuando la empresa parte, todo el mundo está de alguna manera imbuido de todo lo que va ocurriendo, pero en la medida en que la empresa va creciendo, se van creando nuevos vehículos legales, se van contratando más personas, se va especializando de alguna manera la compañía y por lo tanto las personas se dedican a lo que están llamados a hacer, a picar piedras y no a construir catedrales. ¿Ya? Entonces se pierde la visión de conjunto de lo que es el negocio y por lo demás las personas son contratadas ya cuando ya se corta el elástico y por lo tanto no hay tiempo tampoco para darle una inducción adecuada, que entiendan de qué se trata, sino que es todo para ayer, incluso aunque acabas de llegar. La luna de miel dura mediodía y eso más que nada porque no tienes seteado todavía tu clave, ni tu computador, ni tu usuario. ¿Ya? Entonces, compliance como segunda línea de defensa, está llamado a emitir directrices para que las áreas tomadoras de riesgo asuman ciertas funciones y responsabilidades que guardan relación con, por ejemplo, la prevención de delitos, que es algo muy en boga en este minuto en mi país, a raíz de ciertas modificaciones legales que ocurrieron recientemente. ¿Ya? Entonces, para que las áreas de tomadoras de riesgo desarrollen sus actividades dentro del rayado de cancha, que son esas directrices, y compliance lo que debe hacer a través de programas de verificación de cumplimiento, ir haciendo, no es una auditoría profunda, sino que ir haciendo verificaciones de que esas directrices están siendo llevadas a cabo adecuadamente. ¿Ya? Ahora, lamentablemente, la realidad muestra que
producto de esa misma actitud y la falta del tone from the top, compliance tenga que desarrollar muchas actividades de primera línea de defensa en subsidio de aquellas personas que no están o no quieren asumir las responsabilidades que conlleva el cargo. Así que para mí esto es un tema cultural y no asumir necesariamente que ciertas cosas llegaron a quedarse. Incluso hay que sacrificar algunos puntos base del retorno sobre el patrimonio que muchas empresas, los dueños no están dispuestos a hacer. Ok, muchísimas gracias, Carlos. Mi querido Luis, ¿cómo es tú el tema? Bueno, estimados, yo lo veo un poquito hacia otra ruta. Yo pienso que el por qué están siempre viéndose en bandos opuestos, primero es porque hablan idiomas diferentes y segundo, porque los miden reglas diferentes. Cuando uno compra es evaluado por precio, tiempos y continuidad de negocio. Compliance es evaluado por sanciones, escándalos y corrupción o riesgos materializados como lo queramos llamar. Y yo quería hacerlo como a través de una frase. Uno corre por llegar primero y el otro corre por no caerse en el camino. Entonces, ahí es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. También tenemos que tener en cuenta cuáles son los KPI que los miden. Entonces, los KPI también uno lo miden por llegar rápido y barato y eficientemente y efectivamente, y el otro por no exponerse. Pero, ¿en qué momento estamos creando un marco común para que realmente los dos sientan que hacen parte del mismo escenario? Y muchas veces, ahora, yo quiero ser muy honestos y esta vez quiero autoflagelarnos a los de cumplimiento. ¿Por qué? Porque esto también arranca desde el diseño de los sistemas, ¿cierto? Cuando llega un diseño que es impositivo, que es un poco brusco y que no le explicamos al área de compra, no los capacitamos, no le decimos este control se está creando para este tema, sino que llegamos imponiendo de alguna manera. Y para nadie es un secreto que para los que son nuevos, lo nuevo siempre va a generar un poquito de fricción y un poquito el tema. La pregunta es si los oficiales de cumplimiento estamos teniendo esas habilidades blandas o las áreas de cumplimiento y riesgo para gestionar bien esas fricciones. Porque listo, no, muchas veces, y yo lo viví muy de cerca en el diseño de las competencias que debe tener un oficial de cumplimiento, y muchas veces somos muy buenos en la parte técnica. La pregunta es si esas habilidades blandas las estamos trabajando para no llegar con una fricción. Pero si yo de entrada entro con una fricción fuerte y aparte de eso no la gestiono, entonces ven como que fue el que llegó a frenar el tema. Entonces, obviamente la visita y en resumen, compra siempre mira la urgencia y compliance mira la consecuencia. Pero cuando no se alistan esos dos tiempos, va a parecer siempre una guerra. Yo soy oficial retirado y siempre hago la analogía como en la guerra. Aunque deberían estar del mismo lado, siempre nos vamos a ver como si estuviéramos en guerra. Y ahora, el argumento arriba siempre va a ser cumplimiento me frenó, en vez de ser cumplimiento me apoyó como en una guerra a que mi llegada fuera segura, a que mi llegada fuera sin riesgo, ¿sí? Y eso es un tema, pues obviamente de cambiar culturas y demás, pero aprendamos eso, primero aprendamos a hablar el mismo idioma, enseñémosle a hablar el mismo idioma y ojo algo también, Pablo, aprendamos a hablar el idioma de ellos, porque es que siempre lo vemos solamente en una sola vía y no lo vemos en doble vía, porque muchas veces colocamos, llegamos, imponemos y bueno, pero ¿qué nos dice compras? ¿Qué nos dice? Entonces termina uno colocando controles desproporcionados a gente que realmente ni siquiera si hacemos un enfoque basado en riesgo y pues no sé si más adelante vas a preguntar el tema, también llegamos a imponer cosas que por lógica las mismas áreas dicen, esto está desproporcionado. ¿Por qué no me han preguntado a mí? ¿Por qué no me tuvieron en cuenta? ¿Por qué no miramos los antecedentes realmente donde se está materializando? ¿Por qué no analizan el contexto? Entonces, para mí y ya para no tomarme tanto tiempo hablemos idiomas igual,
en doble vía. Miremos en cuáles reglas nos pueden medir en conjunto, ¿cierto? Obviamente, y fortalezcamos las habilidades blandas de ambos equipos, para que realmente nos vean como como un equipo que va para una guerra y que van a pelear juntos, y si yo lo tengo al lado, voy a estar más seguro. Es como cuando el soldado va al lado del enfermero de combate, Pablo. Uno nunca quiere utilizarlo, pero que vaya al lado de uno, uno dice, si me pasa algo, sé que esta persona me va a curar. Vendamos esa manera, y yo sé que, bueno, y nosotros lo hemos logrado en ciertas organizaciones donde ya definitivamente esa fricción desapareció y dejamos de ser bandos opuestos. Es interesante cómo, cómo lo viste. Por ejemplo, ayer mencionaban que veían al de compliance como un Sherpa, pero desde tu punto de vista militar lo ves como tener a ese enfermero al lado en un momento de combate. Me encanta cómo se van viendo estas analogías, y sí, definitivamente me gusta, porque creo que los tres convergen en un tema de co-creación también de toda esta parte políticas, no solo la imposición, y tirar la responsabilidad de decir, miren ustedes qué hacen, sino también cómo el área de compliance puede ser útil para estas áreas, o como ese Sherpa, o como ese médico, como ese médico de combate que puede llegar a asistir en determinado momento. Entonces, veamos, fíjense que me gustó también mucho un punto de convergencia que tuvieron los tres, y fue que al final no es cosa de ver como un tema de conflicto, no es cosa de ver como un tema de estar en áreas, en áreas opuestas, ¿verdad? Pero de todos modos, sí, fue muy claro el tema el tema de la visión, ¿verdad? Y cómo la visión de cada una de las áreas puede ser divergente, y generar de cierta forma ese conflicto, ¿verdad? Entonces, ¿ustedes dónde creen que nace entonces esa necesidad de la organización de diseñar los controles, de poder, sí, de poder diseñar los controles o de co-crearlos junto con la organización? Entonces, ahorita me voy a ir con Carlos para dejar a Diana descansar un segundo como primer frente de combate, diría Luis. Carlos, ¿cómo ves este tema en el diseño del control? A ver, hay riesgo hasta en atravesar la calle. Partamos por ahí. Entonces, a mí no me gusta hablar de riesgo en abstracto, sin perjuicio de que las distintas, llamémoslo, eventos de riesgo puedan confluir a una categoría, llamémosla financiero, crédito, reputación, legal, etcétera. Pero a mí me gusta hablar de riesgo directamente en términos de los procesos, ¿ya? Y desde esa mirada, yo te diría que una de las grandes errores que cometen las organizaciones es lo que llamamos poner la carreta delante de los bueyes, ¿ya? Entonces, quieren partir gestionando riesgos sin entender qué es lo que está generando el riesgo. Y por lo mismo, entonces, lo fundamental acá es tener una mirada de proceso. ¿Ya? Y los procesos son básicamente la forma en que la compañía desarrolla sus actividades para cumplir con el retorno sobre el patrimonio que le exige el accionista. Entonces, si ahí nos metemos en cada uno de esos procesos, los procesos tienen sus bemoles, sus componentes. Pues a mí me ha tocado revisar muchas matrices de riesgo, por ejemplo, donde tú tienes que el proceso, primero, que está mal definido, mal identificado. Segundo, el riesgo del cual habla la matriz no guarda ninguna relación con la actividad que se desarrolla en el proceso. Los controles no mitigan el riesgo, y la evidencia de las cosas que están haciendo no guardan relación tampoco con los controles. Entonces, pero sí, tengo mi matriz de riesgo, llega el regulador, tengo acá mi Excel y se lo puedo mostrar y check. ¿Te fijas? Pero no es algo que tú utilices como una herramienta de gestión de riesgo. Entonces,
Si tomamos el proceso de compra, por ejemplo, a mí me ha servido mucho separar, yo sé que el mundo real es preparen, disparen, apunten, ¿ya? Pero a mí me ha servido mucho separarlo en términos académicos, ¿ya? Por ejemplo, el caso de compra sería proveedor, negocio y transacción, ¿ya? Proveedor es básicamente una decisión binaria, lo dejo o no lo dejo entrar al edificio. Y para eso tiene que cumplir tres requisitos: ser técnicamente aceptable desde un punto de vista ya sea si un proveedor de un servicio o de la materia prima que te va a entregar, en fin. Negocio es cómo me relaciono. Ah, perdón, y también tiene que ser legalmente capaz. O sea, y por lo tanto estar representado por personas que tienen los poderes, etcétera, que estar constituido conforme a derecho y no estar desarrollando actividades ilegítimas. Por ende, es un deal breaker. ¿Ya? Y por ende también con eso se evitan los cuellos de botella, porque ya no es un tema de que te diste cuenta cuando ya está muy entrado el proceso que esa persona no es aceptable o te vas a demorar más en el due diligence. Esto es la entrada. ¿Lo dejo o no lo dejo entrar al edificio? Punto. Después, ¿a qué piso va? ¿Cuál es el negocio que quiere hacer conmigo? ¿Ya? Entonces va a ser un proveedor directo, va a ser un proveedor puntual, en fin, ¿ya? Y después a nivel de la transacción, ya van a ser, qué sé yo, cómo materializamos la compra, la entrega y el pago. Entonces, cada una de esas cosas tiene sus objetivos, tiene sus riesgos y por lo tanto hay que buscar el control adecuado para mitigar el riesgo. Para mí, riesgo es cualquier cosa que me impida cumplir con el objetivo que el proceso tiene. ¿Ya? Sí, llevándolo a una cosa fuera de las compras, pero es un proceso transversal que todo el mundo entiende. Si yo quiero contratar a una persona, esa persona tiene que ser, uno, competente, que tenga el perfil para el cargo que yo estoy ocupando. Dos, tiene que ser legalmente capaz, por lo tanto tiene que ser mayor de edad, y si es un extranjero tiene que tener permiso de trabajo. Y tres, no estar vinculado a actividades delictivas. Para cada una de esas cosas tengo un riesgo. En el primer caso, contratar a un tarado mental. Yo, disculpe, no tengo filtro, entonces lo planteo así de forma bien directa, ¿eh? Contratar a un tarado mental, un incompetente, una persona conflictiva, en fin. Eso es la parte del riesgo de la primera parte. Dos, contratar a un menor de edad, y tres, contratar a un delincuente. Entonces, ahí tengo riesgos bien específicos. ¿Te fijas? No es un riesgo operativo. Puede que confluya a la categoría de riesgo operacional, pero yo tengo que medir el riesgo de contratar a un incompetente. ¿Cuál es el control? Entrevistas, test de conocimiento, test de habilidades manuales, si fuera manejar una horquilla, por decir. ¿Te fijas? Entonces, de esa manera tú vas aterrizando la cosa a una cosa bien simple, que es parte del proceso, pero que también tiene la virtud de que empieza a establecer las responsabilidades en las áreas que corresponden. Y por lo tanto ya no es, no, entonces una cosa, una nueva regulación, un problema de compliance. No, aquí te fijas, empiezas a establecer las responsabilidades. Y tienes entonces, por lo tanto, controles para cada una de esas cosas que son las que te permiten después entonces armar una matriz de riesgo que sea bien coherente, donde tienes tus procesos con sus objetivos, riesgos de que ese objetivo no se cumpla y por lo tanto controles que son adecuados, ni más ni menos que lo que necesitas para poder manejar tu operación de forma normal. Entonces, para mí, compliance es la conciencia de la organización, más que una función. Ahora, de nuevo, aquí, para no caer en temas, en trampas semánticas, la unidad de compliance, que puede aparecer como una unidad de línea, es segunda línea de defensa. Y puede que tenga actividades propias que desarrollar, como preparar algún reporte regulatorio o alguna información para el directorio, lo que sea. Eso es como de primera línea, llamémoslo así, pero es muy acotado. En general, es de monitorear que los controles están funcionando efectivamente. Controles que están diseñados para mitigar riesgos muy concretos para cumplir con el objetivo del proceso.
Interesante tu punto de vista, porque realmente ahí nos caemos que el tema está en el diseño del control. Ahora, ¿qué piensas tú, mi querido Luis? Cuando se habla Perdón, de, cuando, solo para acotar, si mantenemos el preparen, disparen, apunten, los cuellos de botella son inevitables. ¿los cuellos de botella son qué? Inevitables. Ah, ok. Ok, interesante. Mira entonces, Luis, el punto de vista de aquí de Carlos está en la parte del control. Entonces, ¿dónde está entonces esa divergencia desde tu punto de vista? ¿Dónde está la divergencia de la visión? En la urgencia del negocio, es decir, el área de compras tiene esa necesidad de cumplir con su trabajo, no matter what. Pero por el otro lado, también tenemos al área de compliance con el tema de la urgencia de establecer controles para evitar los riesgos, tal y como lo mencionaba Carlos. Entonces, ¿cuál es tu visión al respecto ahí? Ok, bueno, hay algo importante y yo hoy como que estoy muy duro con las áreas de cumplimiento, pero es que muchas veces, Hoy estimado, tenés puesta la camiseta del otro lado. sí, sí, sí. Lo que pasa es que muchas veces diseñamos controles pensando en el regulador y no en el riesgo real del tercero. Y hay algo importante. Entonces, al no hacer un enfoque basado en riesgos, pues yo implemento un control y ese control aplica para todo el mundo sin importar su naturaleza, su contexto, su jurisdicción y su producto y todas las características que yo debo tener para ese tema. Para mí eso ha sido, digamos, algo que nos está llevando a tener controles desproporcionados. Ahora, eso al final del día tiene su impacto, porque también es un riesgo tener controles desproporcionados. Me voy a un riesgo operativo, por ejemplo, en el caso de que me frena, lo que decía aquí mi estimado Carlos, al final genero cuello de botella, genero, afecto la operatividad de la organización, y en fin, eso está generando un tema. Miren, miren, y yo quiero colocarlo con algo que acabo de atender en la ciudad de Medellín. La ciudad de Medellín me llaman de una organización, quiero colocarlo porque mire qué tanto puede impactar en el tema, para que a todos los oficiales de cumplimiento y las áreas de riesgo miren qué tanto nosotros podemos impactar. Y fue una organización, lo cuento de manera rápida, bajó 50% sus ventas. No es de compra, es de ventas, pero puede generar el mismo impacto. Y generó el 50% porque algún asesor le dijo que a partir de momento no podía transar con personas naturales, sino con solo personas jurídicas. Y les dijo que tenía que obligar a las personas naturales a ser personas jurídicas o físicas, como se conoce en el otro tema. Al suceder eso, las personas naturales dijeron, ve, pero al frente está la competencia y yo me voy para la competencia que nada más no me está obligando a lo que tú quieres. Y eso en 6 meses redujeron sus ventas a un 50%. Cuando yo llego allá, la respuesta fue, es que el consultor del tema de cumplimiento nos dijo que eso debía ser así. No solamente pasa en ventas, pasa en compras también, en donde muchas veces nosotros estamos generando esos grandes cuellos de botella. Entonces, primero, pensemos, sí, obviamente yo tengo que cumplirle a mi supervisor, a mi ente regulador y demás, pero primero enfoquémonos en los riesgos reales y que no suceda lo mismo que sucede en la medicina, que nos quieren dar un antibiótico para todo sin importar el nivel de infección que podamos tener. Así como nosotros criticamos los sistemas de salud, en los controles también lo tenemos que hacer para nosotros y realmente. Ahora, y mucho más, eh, al detalle, tenemos que ir mucho más a detalle, ya yo lo implementé. La pregunta ahora es, ¿si me está sirviendo para lo que lo estoy tomando? Para que yo implemente el control, realmente estoy siendo tan robusto. Entonces, ese seguimiento y esas pruebas que yo tengo que hacerle al control a su efectividad, muchas veces nos llevan realmente a tener una visión real. Porque cuando yo lo estoy diseñando, es algo nuevo que llega a la organización, yo espero que funcione, pero muchas veces el control funciona a la inversa, o sea, aunque no lo creamos, me materializa el riesgo, porque de pronto yo lo implementé, generé una burocracia que definitivamente me llevó a un feo de corrupción, bueno, en fin, eh, pero ese seguimiento, es que tenemos que saber que los controles son vivos, que nacen, van desarrollándose, y por eso nosotros medimos en los sistemas los niveles de madurez. Creo que aquí los estimados no me dejan. Es por eso, porque los controles también nacen bebés y van generando todo este tema. Pero no, aquí tenemos
controles en algunos sistemas de cumplimiento que nacieron bebés y se quedaron bebés y siguen igual y llevan 20 años teniendo las mismas características, la misma filosofía, los mismos temas, generando el tema. Entonces, tenemos que verlo como ese tema vivo en que yo tengo que estar ahí mirando y muchas veces el control va generando de acuerdo al contexto. Entonces, la educación de nosotros no fue la misma que nosotros estamos dándole a los niños. No son los mismos controles porque aquí, como decía alguien por ahí, ya nacen con el celular en la mano, el control va a ser diferente y nosotros no podemos estar como nos criaron a nosotros hace, bueno, yo soy joven, pero hace 20 años, 20 y pico de años atrás. Entonces, de esa misma manera, esa educación de riesgo frente a los controles, debemos tenerla y tener ese mismo nivel de madurez que podamos nosotros desarrollar. Me gusta la visión, cómo se ha ido complementando, porque por el lado de Carlos, bueno, ok, puntos claros, el control para mitigación de riesgos. Luis, sí, estamos de acuerdo con todo el tema de los controles, pero tenemos que irlos midiendo, tenemos que ir viendo cómo están funcionando, si están madurando bien, si están evolucionando. Diana, a ver, ¿cuál es tu visión al respecto? Gracias, Pablo. Pues mira, yo creo que nada más para complementar lo que han dicho mis colegas en el panel, que la verdad es que son diferentes visiones, como tú dices, pero todos convergemos en lo mismo, ¿no? Los procesos y todas las políticas, podemos decir que son organismos vivos. Es decir, son procesos que tienen que continuamente estarse revisando, que se tienen que estar actualizando, que tenemos que detectar los cuellos de botella, que tenemos que customizar. Porque como compliance officer que he sido, si algo he aprendido es que tú no puedes venir a implementar lo que tuviste en una empresa tal cual copy-paste a la siguiente empresa en la que estás. No, al contrario, tienes que entender primero, darte la oportunidad de conocer la cultura de la empresa, los objetivos de trabajo, los tipos de proveedores que se manejan, de aparte de esos objetivos de proveedores, cómo se venía antes, si se hacía una revisión, qué se venía haciendo y encontrar las áreas de oportunidad y qué equipos interactúan en ella, porque dependiendo de la empresa, son los equipos que interactúan en estas revisiones. Entonces, una vez que ya tienes todo ese análisis, junto con el análisis de riesgo que internamente debe de hacer el equipo de compliance, al respecto de los riesgos de los proveedores, los niveles, etcétera, hacer un proceso customizado, es decir, tropicalizado para la empresa para que pueda funcionar, ¿no? Es decir, viendo ok, cuáles son las áreas de debilidad, qué tipo de proveedores manejamos, cómo podemos eficientar este proceso y agilizarlo. Entonces, yo creo que para poder llegar a eso tienes que hacer un análisis no solamente del riesgo de proveedor, sino también cuáles son las áreas de oportunidad en la empresa, que hoy nos está doliendo como compañía, que no estamos solamente, que no estamos atacando. Y aparte, como bien decía Carlos, bueno, ¿cuál es el tema regulatorio en el ambiente donde estamos trabajando en los diferentes países, ¿no? Y crear un procedimiento donde en cada país ataques lo que regulatoriamente te están pidiendo, pero también analizando el día a día de la operación, porque, por ejemplo, una cosa muy importante que podemos decir, oye, este proveedor, por ejemplo, vamos a ponerlo en algún país como podemos hacerlo en Centroamérica, pero a lo mejor no tenemos una fábrica ahí. Entonces, el proveedor definitivamente va a ser indispensable o el tercero, por ejemplo, hablando clientes, porque en nuestro caso, gran parte de la revisión de terceros es gran parte, la mayor parte son clientes. Pues una de las cosas es, oye, ¿sabes qué? A lo mejor el nivel de riesgo de los que tengo en El Salvador, y esto es un reto que nos tocó, no es tan grande como un cliente o un proveedor en México donde están las plantas de manufactura de los equipos. Ojo, pero el ente regulador en El Salvador es mucho más estricto que el ente regulatorio en México. Entonces, así tuvimos que hacer una revisión de 2 años para poder llegar a tener un procedimiento de debida diligencia donde digamos, cada país tiene estas diferentes características, esto es lo que hay que pedir, esto es cómo hay que regularlo, esto es cómo hay que aplicarlo y sobre todo conocer muy bien a la empresa para que funcione y a todos los, digamos, actores de este procedimiento para que realmente funcione, ¿no? Para realmente hacerlo eficiente y poder estar al día a día de la operación, que es bien difícil como oficiales de cumplimiento, ¿no?
Me encanta el matiz, o sea, me encantó el matiz que se le dio a toda la respuesta, porque ahí tú te trasladaste también al tema jurisdiccional, ¿verdad? Porque, ok, por un lado sí, veamos los controles, después estemos seguros que responden y luego adaptemos y customicemos para que vivan bien en cada una de las regiones. Me gustó mucho ese approach que tuvieron. Quiero hacerles algunas preguntas, quiero hacerles unas preguntas solo individualmente. Quiero empezar ahora con Luis. Luis, desde tu experiencia con oficiales de cumplimiento en la región, ¿cuál es ese error más común que se comete, ya que estamos hablando de la parte de controles y de terceros? ¿Cuál es ese error que tú has visto que es el más común en los oficiales de cumplimiento? ¿Cuál es el punto donde se Y, falla normalmente? bueno, desde mi punto de vista, primero es no hacerlo con un enfoque basado en riesgos. O sea, si la organización no lo hace a través de un enfoque basado en riesgos, de ahí todo empezó mal. ¿Sí? Ujú. Desde ahí empieza todo mal, porque creo que todas las situaciones de la vida debe tener un enfoque basado en riesgos. Todo, todo. Y hay riesgos que asumimos, hay riesgos que transferimos y ahí nos dan las diferentes opciones para yo tratar los riesgos. Entonces, si yo no lo hago desde ese enfoque de hacerlo con... Mira, tanto así que Gafi le tocó decir, hey, mira, bájenle un poquito al tema de hacer de risking porque estamos cerrando negocios, no estamos llevando, estamos frenando las economías en los países y demás, porque no hay un enfoque basado en riesgo. Ahora, para ambas cosas, a nosotros nos da miedo decir, no voy a hacer nada aquí, porque no sabemos hacer enfoque basado en riesgos, porque no hacemos una muy buena medición. Yo a veces le digo a los oficiales de cumplimiento, dime dónde no estás haciendo nada y que lo aceptas no hacer nada. Ninguno me dice yo lo hice, porque les da miedo no hacer nada, pero es porque realmente no estamos entendiendo lo del enfoque. Para mí es el más grave y es el que más se comete. Y eso también nos lleva, y aquí voy a parafrasear un poquito lo que decía mi estimada Diana, y es que muchas veces implementamos controles copiados. Entonces, esos copiados es el otro gran error. Y hay veces tú llegas y preguntas, oye, ¿y usted por qué hace eso? ¿O qué riesgo está mitigando este control? No, así se venía haciendo, así lo encontré en el tema y eso para mí es bastante. Y por último, Lo lo copié de copié de otra otro y si lo empresa. está haciendo esa empresa, así mismo me respondieron. Luis, tú no puedes decir que eso está mal para mí, porque mira, ve, te voy a decir la verdad, me lo copié de una empresa grandísima, mira que aquí lo descargué y si ellos lo hacen es porque para mí funciona. Yo quedaba como, pucha. Y algo muy importante que a mí me parece muy técnico, pero lo voy a tratar de explicar muy fácil, es la alineación que tiene que tener el control con la causa que yo estoy, con la causa raíz o con la causa inmediata que yo estoy atacando. Si yo no, porque si yo no sé por qué lo estoy haciendo para atacar esta causa, que es la que me está provocando la materialización del riesgo, ahí estoy perdido. Y tú también llegas a las áreas preguntando, oiga, pero venga, ¿cuál riesgo mitiga usted? Pero ¿cómo así que cuál riesgo? Yo hago esas actividades de control y punto. Sí, pero es que la estás haciendo para algo. Todo en la vida debe tener un objetivo. Todo lo hacemos por algo. Yo consigo novia por algo, quiero tener hijos por algo, o sea, todo. Yo creo que no hay nada que no tenga el por qué y para qué. Los controles también tienen su por qué y para qué. Entonces, para mí esos son como los tres grandes temas fuertes. En el momento lo vivo en la región, no solamente en Colombia, lo vivo en diferentes regiones donde vamos y nos encontramos, Pablo y demás, pero para mí eso es como lo que realmente está impactando fuerte en esa parte. Ya. Era cuando decías, veía a Diana y veía a Carlos mientras hablabas de eso. No sé, creo que nunca hemos escuchado eso, que es que me lo copié, no, es terrible, pero me encantó. Y mira, este punto último que mencionabas creo que es validísimo, ¿verdad? ¿Por qué estoy poniendo el control? ¿Realmente qué riesgo es el que estoy mitigando para poner este control? Y me encanta esto porque me deja la introducción para lo que le quiero preguntar a Diana. Y Diana, tú que estás en una organización que tiene una alta dependencia de proveedores internacionales,
¿Cómo evitas que esos controles, o sea, fíjate qué interesante lo que decía Luis por el tema de la causa raíz, ok, pusiste esos controles porque quieres mitigar algo, pero ¿cómo evitas que esos controles te pongan trabas o te detengan la operación? Creo que eso es la parte catchy del asunto. No, totalmente. Yo creo que es la pregunta que nos hacemos diario, porque aparte no lo sé, digo, aquí me encanta porque este panel es muy rico, tenemos diferentes puntos de vista. Acá que dicen, el oficial de cumplimiento dice, yo sudo, ¿no? Pero la verdad es que tienen toda la razón. A veces actuamos y tomamos decisiones en base a lo que creemos que es mejor y no en base al análisis de dónde estamos y para quién estamos trabajando y cuáles son nuestros clientes principales, ¿no? Entonces, hiciste la pregunta del millón. Yo creo que es algo en lo que, te voy a ser muy honesta, trabajamos todos los días, porque siempre va a haber un reto, ¿no? Siempre hay un reto, hay un proveedor diferente, sobre todo después de la trayectoria que yo he tenido, sí estoy en un sector donde cada vez hay diferentes proveedores, hay proveedores de diferentes tipos de culturas, donde no es que tanto sean proveedores únicos, pero sí proveedores, y lo decía Carlos en algún punto de la conversación, donde tienen la capacidad y que tengan el potencial para poder hacer frente al negocio. Entonces, hay veces que pueden haber y pueden ser también los mejores proveedores locales, pero no tienen la capacidad para el volumen de trabajo que se tiene cuando hay ahí alguna planta o alguna fábrica, etcétera. Entonces, la verdad es que cómo poder eficientar, cómo poder agilizar, cómo poder hacer que esto no salga un cuello de botella, pues es algo que estamos trabajando diario. Hoy, por ejemplo, que estamos en el paso de cómo automatizar, pero ojo, no nada más es traer una herramienta por traerla, y Comply y Éticos Global lo saben perfectamente. No es traer una herramienta por traerla, es también, así como creamos un procedimiento, es buscar una herramienta que sea lo suficientemente flexible para que pueda funcionar dentro de la organización. Es decir, oye, y también no nada más traigo cualquiera o traigo la mejor del mercado, tiene que ser a lo mejor la herramienta que más se adapte a las necesidades de la organización, al día a día, a los tiempos, a los riesgos, a los requisitos, y que también, por ejemplo, eso me ha tocado y yo soy abogada, pero ahora he aprendido mucho, a que puedan crearse interfaces para que se comunique con otras herramientas de la organización. Y eso es un reto que estamos trabajando, porque el hecho de tener una herramienta automatizada pensamos que ya nos viene a hacer todo el trabajo, y no, es una herramienta. El trabajo lo sigue haciendo las áreas involucradas en el procedimiento de debida diligencia o de revisión de terceros. Entonces, cómo poder automatizar, cómo poder mejorar los procedimientos es un trabajo del día a día, es un trabajo que se tiene que estar regresando, y lo decía también Luis, nos tenemos que estar adaptando a los cambios regulatorios que hay en cada uno de los países. ¿Por qué? Porque si hoy pedías un documento que ya mañana no se necesita, no puedes seguirlo pidiendo y te tienes que actualizar inmediatamente. Si no, vas a tener un cuello de botella y vas a frenar la dada de alta, ¿no? Y más cuando en este caso, por ejemplo, hablamos que la revisión de terceros en nuestra mayoría, en nuestro caso, son clientes, pues todavía no te cuento cómo se hace el estrés más fuerte, porque no tienes al equipo solamente de compras atrás de ti, aquí tienes al equipo comercial, aquí tienes a los ingresos de la compañía diciendo, oye, es que de esto depende, pues los números de la compañía, de esto depende el crecimiento de la compañía. Entonces, todavía la presión por cumplir objetivos, por seguir mitigando riesgos, por seguir eh, eficientando los tiempos, todavía el reto es mayor. Entonces es algo, hoy por ejemplo hicimos un proyecto en el cual estamos trabajando con todas las áreas que en algún momento trabajan dentro por el proceso de revisión de terceros. Estamos teniendo reuniones semanales y inclusive hoy por ejemplo todos los días hay diarias de 15 minutos para hacer un catch-up, y hay objetivos que estamos trabajando para ver cómo podemos, el proceso que hoy ya tenemos que bastante eficiente es, pero todavía mejorarlo y automatizarlo, pero tratando de esta automatización de mejorar
Y ahí está el equipo de compras, está el representante del equipo comercial, del equipo fiscal, del equipo laboral, del equipo legal y también del equipo que maneja los datos o que maneja la base de datos de todos los terceros con los que trabajamos, ¿no? Entonces, estamos trabajando en conjunto para poder ver cómo podemos mejorarlo. Y eso es algo que es bien importante y que la verdad que es algo que se hace todos los días, ¿no? O sea, que tenemos que seguir trabajando todos los días porque lo que funcionó este año, el próximo año puede ya no funcionar para alguna regulación o algún país, ¿no? Ok. Me parece también muy atinado y cómo se va amarrando todo esto, porque sí, el tema de las herramientas se vuelve fundamental. El tema de cómo puedes, y creo que ese es un tema súper importante, ¿verdad? ¿Por qué voy a comprar esa herramienta? ¿Realmente me resuelve el problema o me va a generar más problemas? Porque solo compro algo por comprar. O sea, ese es un tema interesantísimo. Y también el tema de los cambios regulatorios, cómo esos cambios regulatorios te pueden afectar si no le pones atención a cada una de tus jurisdicciones. Entonces, me gusta cómo está caminando la conversación. Carlos, hablando a Luis le hablé un poco de la implementación de controles. Ahora a ti te pregunto, ¿cuál es el error más común tú como consultor, en tu rol de consultor, donde se están generando los principales cuellos de botella y que son innecesarios en la evaluación de terceros? Bueno, yo creo que algo mencioné, justamente el tema de poner la carreta delante de los bueyes o el preparen, disparen, apunten, ¿ya? O sea, acá, eh, eh, de nuevo, hay cosas que hay que hacer y se deben hacer en el momento en que hay que hacerlas y no antes o después. O sea, el cuello de botella lo causamos cuando nos saltamos la fila. Yo sé, insisto, el mundo real le preparan, disparen, apunten, ¿ya? O sea, oye, aquí tengo un cliente, ¿quién es? No sé, me manda la documentación, pero quiere abrir la cuenta y aquí está el cheque. O sea, partimos con la transacción y todavía no sabemos quién es el cliente. ¿Te fijas? Entonces, ese tipo de cosas son las que requieren de cultura, disciplina y, de nuevo, el tone from the top. O sea, no sacamos nada con tener las hermosas matrices de riesgo, incluso hasta sistemas que nos ayuden a automatizar todos estos procesos, sino está la actitud, la voluntad de hacer las cosas bien. ¿Ya? O sea, de nuevo, si esto no es rocket science, y por eso que a mí me gusta esta mirada holística de objetivo, riesgo, control. Y faltó hablar de indicadores, pero tendrá que quedar probablemente para una próxima sesión, porque los indicadores de riesgo son los que realmente nos indican si los controles están operando efectivamente y no nos creemos el cuento de que nuestro riesgo residual efectivamente es el que se ve en el mapa de calor. ¿Ya? Así es que, pero de nuevo, o sea, el cuello de botella lo causamos nosotros por saltarnos la fila. Y de nuevo, esto significa que tiene que haber controles, como bien decía Luis y Diana, que sean los controles adecuados para cada proceso, para cumplir la mitigación de los riesgos que impidan cumplir con nuestros objetivos. Ni más ni menos control. Se da mucho que, precisamente por la rotación, que hay gente que viene con la cultura de otra compañía, trata de imponer o implementar algo que servía allá, pero que no sirve acá, etcétera. ¿Te fijas? Entonces, de nuevo, esto es romper la cultura de silo, como bien decía Diana, todo el equipo de trabajo, compras, venta, comercial, compliance, legal, etcétera. Lo cual no significa que todos tienen que estar haciendo de todo, significa que todos deben entender el modelo de negocio de la misma manera. ¿Ya? Sigo picando piedras, pero sé que estoy construyendo una catedral. Me Entonces, encanta. ese es la clave. No saltarse en la fila y para eso tiene que haber disciplina dentro de la organización, disciplina cultural. Mira, y lo que mencionabas ahorita de último, no me vas a creer, pero es un tema que también ha salido mucho, el tema de romper la cultura de silos, porque muchas veces también ahí es donde se desalinea la parte cultural, como bien lo mencionabas al final. Entonces, creo que esas dos ideas también contribuyen muchísimo.
Lástima que no las desarrollaste más, pero no sé, no va a ser necesariamente la última vez que estemos platicando, así que, pero sí, se nos fue el tiempo. Miren cómo que tenemos ya 2 minutos para terminar. Entonces, miren, como ya nos queda tan poco tiempo, nos habíamos preparado para platicar tanto y al final el tiempo nos apremió tanto. Me gustaría nada más que utilicen los últimos 30 segundos que nos queda para cada uno, 30 segundos, y que den algún tip que ustedes crean que sea importante para mejorar esa parte del proceso de compras y cómo compliance puede ser ese acompañante ideal para las áreas de compras. Entonces, Diana, te dejo a ti los primeros 30. Gracias. Yo serían 2 tips básicos. Uno es aprender a escuchar. Aunque somos compliance officers, digo yo en mi rol, no tenemos toda la verdad, no somos dueños de la verdad. Creo que hay que aprender a escuchar las dolencias y necesidades del área. Entonces, empatía, eso es algo muy importante. Y segundo, pues obviamente, como bien lo decían mis compañeros, dejar de trabajar y pensar que el proceso de debida diligencia solamente de responsabilidad de compliance. Es una responsabilidad compartida donde nosotros tenemos solamente una parte un eslabón de la cadena, y yo creo que una vez que eso lo entendemos, aprendemos a trabajar fuera de silos, como decía Carlos, y empezamos a trabajar como un equipo, y al escuchar a los demás, aprendemos a trabajar cuáles son las dolencias y cuáles son los cuellos de botella donde hay que eficientar el proceso. Gracias, Diana. Carlos. Bueno, muy simple, o sea, ya como dicen los gringos, we're beating a dead horse, ¿no? Pero el tema de nuevo es cultura, modelo, entender dónde estamos y cuál es nuestro rol en esa tremenda maquinaria, de modo que contribuyamos cada uno en su rol a mantener las cañerías limpias, enderezadas, y que no se armen precisamente los cuellos de botella ahí. Es cultura y entender bien nuestro modelo de negocio. Muchísimas gracias, Carlos. ¿Y Luis? Yo voy a dar 3 tips rapiditos. Uno, diseñar controles con el negocio sentado en la mesa, entendiendo todo el contexto, entendiendo en este caso compras y demás, pero hacerlo con el negocio sentado en la mesa. Dos, crear niveles de controles por riesgos. También entender que no todos los proveedores tienen el mismo riesgo. Entonces yo puedo tener qué hago en riesgo bajo, qué hago en riesgo medio y qué hago en riesgo alto. Y por último, porque sé que siempre va a ocurrir, es crear rutas rápidas para emergencias. Porque compras va a venir a tocar a tu puerta con emergencia en algunas ocasiones y que ellos lo sepan diferenciar. Y esas rutas rápidas pues deben traducirse en evaluación ágil, criterios de riesgo, trazabilidad y con eso que protegemos la operación sin sacrificar el cumplimiento. Porque a lo último termina diciendo hazlo sin cumplimiento. Porque yo no, el gerente general o la alta gerencia o el máximo órgano va a decir hazlo sin cumplimiento, yo asumo el riesgo, entonces al final nos pueden dejar por fuera en una emergencia. Entonces creen esas rutas rápidas para esas emergencias, pero sin sacrificar el cumplimiento. Serían como esos 3 tips rápidos para cerrar pues nuestra ponencia. Valiosísimos los tips que han dado. Yo creo que nos vamos contentos. Son cosas practiquísimas que se pueden dar en la gestión del compliance y los proveedores y la cadena de suministro. Así que a los tres, Diana, Carlos, Luis, quiero darles las gracias en nombre de Éticos Cumpli y en nombre de toda nuestra comunidad por tan increíble por tan increíble compartir de conocimientos, para hablar correctamente. Y bueno, no me queda más que decirles gracias. Gracias a ustedes No, por la invitación, y esperemos que yo aprendí muchísimo. Muchas gracias, Carlos y Luis. La verdad que ha sido increíble compartir con ustedes este panel. Muchas gracias a ustedes. De verdad, para mí es un placer acompañarlo y un saludo desde Colombia para todos. lo mismo desde Chile. Hoy Así Chile, que México y muchas Colombia. gracias. México, exacto. Muchas gracias a todos los que estuvieron. Ojalá, si tienen algunas preguntas, que nos las dejen. Y la verdad es que muchas gracias a Cumpli y a Éticos Gracias. Global por invitarnos. Gracias. Bueno, gracias. Y bueno, último anuncio. En el chat van a encontrar el link de registro para mañana.
y tienen un link para conocer su opinión, para que puedan también evaluar la actividad del día de hoy. Entonces, apreciaré mucho que por favor puedan dejarnos sus comentarios para que sepamos cómo lo estamos haciendo y si hay algún tema adicional que les gustaría conocer. Así que muy feliz día para todos. Gracias por estar con nosotros en este segundo día y seguimos mañana con sistemas de denuncias. Feliz Ok, fin de hasta año luego. y felices fiestas a todos. Hasta luego. Gracias, felices fiestas para Chao, ustedes gracias. también. Feliz Navidad, feliz año. Gracias. Bye.